Estamos aquí en lo que decidimos llamar Divrei Shalom, palabras de paz. Shalom, Shalom, Marcelo, ¿cómo has estado? muy bien, Gloria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí terminando de celebrar ese año nuevo y entrando nuevamente en la rutina ya del trabajo. Qué bien, qué bien. Sí, Es, es una suerte poder entrar en la rutina, ¿verdad? Hay tanta gente que lamentablemente no puede, merecen que nos acordemos de ellos también. sí, es importante. Sí. Esta semana el blog pues tiene un tema muy interesante que es el bautizo del Señor, todas sus lecturas, pero me llama mucho la atención en que tú nos estás contando que hay una serie de cristianos judíos y que tú nos hablas en el blog. Tú no puedes como hacer referencia a estos cristianos judíos que tú nos estás hablando aquí en este blog, que es importante también que se acerquen a San Pablo, donde nos aparece semanalmente el día martes generalmente. Entonces, me gustaría que Sí, nos contaras eso. cómo no, con mucho gusto. Te cuento un poco. La palabra cristiano es en griego el equivalente a la palabra Cristo, es el equivalente a la palabra hebrea Mashiach, que quiere decir ungido. Pero la idea de que va a llegar una persona muy importante que va a redimir, es decir, redimir quiere decir rescatar de la esclavitud a los judíos sometidos en aquel entonces al Imperio Romano, y restituir al país Israel su independencia, su autonomía y su bienestar. Esta idea es muy, muy antigua y propia del pueblo judío desde mucho antes del nacimiento de Jesús. Para los cristianos, Jesucristo es el cumplimiento y culminación de esa esperanza visceral del pueblo judío desde mucho antes. Y si bien es cierto que para muchos judíos en su momento Jesús tal vez fue considerado el Mesías, hay que tener en claro que antes de Jesús hubo en el pueblo judío la idea de que ya había venido un Mesías. En la versión hebrea judía del Antiguo Testamento, que se llama Tanaj, por ejemplo, habla del emperador persa Darío, refiriéndose a él como el Mashiach, es decir, el Cristo. ¿Por qué? Porque fue un emperador persa que avasalló al imperio babilonio, lo destruyó y liberó a los judíos que estaban sometidos en Babilonia y les permitió volver libremente a la tierra de Israel, hasta les ayudó para poder reconstruir el sagrado templo de Jerusalén. Y entonces era un Mesías. Así que judíos cristianos, en el sentido de judíos que creen que determinada persona es un Mesías, ha habido muchos a lo largo de la historia. Ha habido docenas de personajes en la historia del pueblo judío que en su momento cada uno de ellos fue considerado el Mesías. Luego, en la medida en que no significó la restitución del pueblo judío al Estado de Israel en su momento, bueno, en lugar de ser considerados mesías, fueron considerados falsos mesías, pero de todos modos personas muy honorables y de amado recuerdo.
Yo conozco el caso de un rabino célebre, Meir Schneerson, de bendita memoria, cuyos discípulos todavía hoy, 30 años después de su muerte, esperan su resurrección porque están convencidos de que es el Mesías. Y esto ahora en pleno siglo XXI, falleció a fines del siglo XX. Así que en ese sentido puede haber judíos cristianos independientemente de la idea de Jesucristo. Punto uno. Pero aún pensando en Jesús como el Cristo, el único, como lo piensan los cristianos, hubo en su momento muchos judíos que buscaban este Mesías y que pensaron que Jesús lo era. No es exactamente la misma idea de Jesús que tienen los cristianos de hoy en día, porque con el correr de los siglos las ideas mismas de los cristianos también fueron cambiando. Por ejemplo, eso de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Es una idea muy válida, no la discuto, pero no era en lo que creían los primeros judíos cristianos discípulos de Jesucristo. Para ellos Jesús era un ser humano inspirado por Dios, señalado por Dios, elevado por Dios, pero un ser humano, punto, carnal, de carne y hueso y nada más. No el Hijo unigénito, sin pecado concebido, como lo entendió después la teología cristiana. Pero estos desarrollos son posteriores. Los primeros judíos eran discípulos, los primeros judíos cristianos discípulos de Jesucristo, eran discípulos de Jesús, ¿sí? Al que veían como un ser humano, pero un ser humano que había venido a mostrarles un camino espiritual de perfeccionamiento a través del cual llegar a una liberación personal. Ese camino personal que les proponía el magisterio de Jesús a estos judíos creyentes, practicantes, que respetaban las normas de la Kashrut, que descansaban en Shabbat, que seguían leyendo las sagradas escrituras judías, el Tanaj. Bueno, para ellos la enseñanza, el magisterio de Jesús era más bien como una opción para los pobres de la iglesia de hoy, es decir, entendían que la salvación estaba en la humildad y la pobreza, no la pobreza de espíritu, la sencillez de espíritu y la sencillez en la vida material. Era un Jesús, te repito, desde el punto de vista teológico diferente que el que enseñan las doctrinas cristianas de hoy en día, y realmente hoy en día sería considerada una herejía creer en ese Jesús para un cristiano hoy en día. Sería una herejía. En su momento fueron señalados como herejes por la cristiandad de los gentiles a medida que se fueron desarrollando esas nuevas ideas, por ejemplo, que Jesús era el Hijo unigénito de Dios sin pecado concebido, y no, los judíos cristianos, los ebionitas, por ejemplo, en ese punto disentían, por lo tanto fueron declarados herejía. Y hasta hay una correspondencia que he leído muy, muy linda entre San Agustín y San Jerónimo, donde San Jerónimo, que viajó a Tierra Santa para aprender el idioma hebreo y poder traducir al latín una primera traducción que se llamó la Vulgata del Antiguo Testamento, San Jerónimo le escribía a San Agustín diciéndole que él aprendía hebreo de los judíos que vivían allí, siglo IV. Y le escribe que hay muchos allí que se consideran a sí mismos judíos y cristianos, pero que queriendo ser ambas cosas, no son ni una ni la otra. Esta frase así muy, muy tajante de San Jerónimo
terminó siendo la lápida, si quieres, del movimiento de Bionita, ¿no? Ni una cosa ni otra, porque en algún momento la fe cristiana y la práctica judía se divorciaron. Y entonces hoy en día lo vemos como dos religiones completamente diferentes. Así lo vemos hoy. Pero en su momento hubo una cristiandad judía y una cristiandad de valores espirituales, aunque haya sido una herejía. Bueno, y con esto espero haber contestado tu pregunta y por ahí podemos seguirla próximamente. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Me aclara mucho el tema y pues los seguimos invitando a que lean el blog, que ahí van a encontrar un poco más de contenido y nos vemos la próxima semana. Entonces, shalom, shalom. Con mucho gusto la próxima semana. Shalom.